Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de septiembre de 2020 y esto es La Contracrónica. Se oficializó el jueves pasado por la noche, aunque la verdad es que se llevaba semanas, por no decir meses, hablando del tema. CaixaBank y Bankia se fusionarán, o para ajustarse a la realidad, CaixaBank engullirá a Bankia, una entidad que nació hace ya 10 años, fruto de la fusión de Caja Madrid y Bancaja y otras cajas regionales más pequeñas, y que luego, 2 años más tarde, en 2012, fue nacionalizada por Mariano Rajoy para salvarla de un desastre seguro. El Estado se hizo con el control de la entidad y con la mayor parte del accionariado a través de su matriz y procedió a su saneamiento, empezando por un cuantioso rescate de 22.500 millones de euros que salieron, como es lógico, de las arcas públicas. La nueva Bankia, que desde entonces, desde el año 2012, mayo de 2012, es un banco público, empezó así una travesía por el desierto que estaba, la verdad, aún muy lejos de concluir, porque el Estado ha recuperado solo una parte pequeña, unos 3.000 millones de euros de todo el dinero que empleó para rescatar el banco, más que para rescatar, para evitar pues que sus empleados se quedasen en la calle y sus depositantes se quedasen sin depósitos, que para eso se dedicó todo ese dinero. Pero la verdad es que hoy, a día de hoy, es decir, en septiembre del año 2020, el sector bancario no atraviesa su mejor momento. Los tipos de interés bajos, la regulación, la irrupción de nuevos intermediarios financieros y, por supuesto, y esto es importante, la nueva crisis económica que se acaba de presentar y que, por lo que vemos, va para largo, colocan de nuevo las entidades en el tirador. Son muchas menos entidades que hace 10 años y bastantes menos que hace 30 o 40, pero se sigue insistiendo en las fusiones, con la idea de ahorrar costes y ganar volumen, ganar eficiencia en entidades mucho más grandes. Esa hoy por hoy es la única herramienta que poseen y es así como hay que entender la fusión entre CaixaBank y Bankia, el último resto de lo que un día fueron las cajas de ahorro. Para conocer la salud del sistema financiero español no hay que tirar de ningún estudio ni de ningún informe del Banco de España o del BBVA, qué sé yo. Estas cosas que presentan generalmente con mucho bombo de vez en cuando, no, en absoluto. Basta más, esto es algo que está al alcance de cualquiera que tenga una cuenta en internet, que tenga un teléfono y pueda mirar la cotización. Basta con echar un vistazo a la capitalización bursátil de las 8 entidades bancarias españolas que cotizan en bolsa. Estas 8 entidades son tan pocas que se pueden decir sin enredarse mucho. Son el Banco de Santander, el BBVA, CaixaBank, Bankinter, Unicaja, Liberbank, el Banco de Sabadell y Bankia. Estas son las únicas 8 entidades que quedan en bolsa hoy por hoy. De esas 8, 6 lo hacen en el IBEX 35, es decir, en el selectivo, y las 2 restantes están en el mercado continuo. En el continuo están Liberbank y Unicaja. Bien, lo que va de año, estamos en septiembre, todavía queda un poquito de 2020. Si se porta tan mal como lo ha hecho hasta ahora, pues no quiero ni pensar. Es casi mejor que nos pongamos un par de cinturones de seguridad más de los que ya tenemos echados desde el mes de febrero. Bien, pues si echamos un vistazo a lo que han perdido, iba a decir, a cómo se han comportado, es que básicamente han perdido en estos 9 meses de año, pues lo que vemos es que entre todas han perdido aproximadamente un cuarto de su capitalización bursátil. Un auténtico disparate. Vamos, toda la banca, y esto es a día de hoy, toda la banca española en bolsa, vale aproximadamente unos 65.000 millones de euros. Esto pensaremos, es mucho, es poco, os lo digo ya, pero vamos, ha valido mucho más en el pasado. Pero por ponerlo en comparación con algo que podamos entender bien, vale menos que Inditex, la empresa madre de marcas muy conocidas como Zara, sin ir más lejos, y otras muchas que tienen tiendas por todas las ciudades del mundo, o vale también menos que Iberdrola, que es una compañía eléctrica. Inditex tiene de hecho una capitalización bursátil que ronda ahora mismo los 73.000 millones. Ojo, la bolsa española está realmente tocada, lleva unos meses fatales, cayó en
realmente nunca ha recuperado los índices que tenía antes de la anterior crisis y de la burbuja inmobiliaria, pero bueno, más o menos se mantenía sobre los 10.000 puntos el IBEX 35 y ahora mismo pues está pues muy por debajo. De hecho, el viernes pasado cerró por debajo de los 7.000. Así que tenemos una bolsa que vale poquito en comparación con lo que valía hace un año, no digamos ya hace 15 años, o bueno, 15 o 13 años. Pero vamos, que es... para que nos hagamos una idea, las 8 entidades bancarias más grandes del país valen menos que Inditex, vale menos también que Iberdrola. El Santander, que es la mayor de todas, que en tiempos fue la estrella del IBEX, llegó hace no tanto, unos años, llegó a acariciar los 100.000 millones de capitalización bursátil y hoy ronda los 30.000 millones. En fin, yo creo que hay un cero de diferencia, bueno, unos cuantos ceros de diferencia, y lo cierto es que como mínimo es un poco preocupante y nos está diciendo muchas cosas relativas por supuesto a la gestión, pero también a cuestiones de coyuntura, bueno, una coyuntura larguísima, como estamos viendo, pasar de valer 100.000 millones a valer 30.000 millones, a pesar de la expansión internacional que tiene este banco, etcétera, pues es cuando menos preocupante. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es decir, BBVA, está todavía peor. A principios de mes la sacaron del Eurostoxx 50, que es un selectivo europeo con 50 valores. Bueno, no, lo anunciaron a principios de septiembre, pero creo que saldrá oficialmente, pues no sé si la semana del 20 o una cosa así. Pero bueno, ya por supuesto el mercado descuenta que va a salir del Eurostoxx 50 y tiene la acción por los suelos. Tiene la acción a 2 euros, pues ahora mismo estoy mirando, el viernes pasado estaba a 2,32 euros. Es decir, que si las sumamos todas valen, pues eso, aproximadamente unos 16.000 millones de euros. Si vamos a bancos más pequeños y que operan exclusivamente en España, como son estos dos que se van a fusionar, CaixaBank y Bankia, pues CaixaBank vale unos 10.700 millones de euros y Bankia unos 3.200 millones de euros. En esta atonía, y claramente es una atonía, es en última instancia lo que explica que el IBEX siga en la línea de los 7.000 puntos. Bueno, el viernes pasado, como os he dicho antes, por debajo incluso de los 7.000 puntos, cuando en febrero de este año andaba por aproximadamente los 10.000, oscilando en torno a los 10.000. Y en el punto álgido de la burbuja inmobiliaria, allá por finales del año 2007, antes de que todo saltase por los aires, noviembre, una cosa así, pues llegó a rozar los 16.000 puntos. No recuerdo si lo llegó a atravesar la línea, pero vamos, si lo hizo fue por poquito, vamos, que se quedó más o menos en los 16.000 puntos en aquel momento. Luego a partir de ahí empezó a caer. Como vemos, el negocio bancario en España pues no es ni negocio ni es nada, no levanta cabeza, no es un lugar donde alguien que quiera invertir pose sus ojos. Es un negocio en cierta medida menguante. Los márgenes son ridículos, esa es la verdad. Tienen negocio relativamente comprometido por una regulación muy pesada. Les están empezando a aparecer competencia por aquí y por allá. En fin, la economía ha ido creciendo en los últimos años, pero no en la medida que necesitarían. El país salió de la crisis en torno al año 2014, fue una crisis larguísima. Y desde entonces pues ha crecido, pero no desde luego a la velocidad y con la intensidad que creció la primera década del siglo. Por lo tanto, el resultado es que no es un sector que parezca muy interesante para meter el dinero. Y además todo indica que a partir de ahora mismo la cosa va a ir peor. La crisis está desatada por la pandemia de COVID, pues no ha hecho más que empezar y las cosas, y esto es algo que prácticamente todos, por no decir todos, pues quitando los propagandistas de los gobiernos que quieren mantenerse en el poder, el resto, cualquier persona sensata sabe que viene un año 2021 complicado y un año 2022 seguramente también complicado. La crisis no se va a estar siempre ahí, pero vamos, que los próximos como mínimo 2 años sí que van a ser unos años, no sé si para olvidar, superar a 2020 la verdad es que les va a costar bastante, pero bueno, ojo, toquemos madera, que todavía podría ser peor. Desde el punto de vista económico sí que van a ser peores que 2020, porque este año ha sido el año de la gran crisis sanitaria y el próximo 2021 será el de la crisis económica, cuando ya todos los destrozos provocados por la pandemia y por las políticas económicas, en muchos casos fallidas de los gobiernos, es decir, la respuesta de los gobiernos a la pandemia, pues nos pasa en factura. La factura, por supuesto, la pagaremos los contribuyentes. Los políticos jamás pagan nada, ninguna de las, a diferencia de, qué sé yo, un empresario, incluso un banquero, ¿no?, que lo hace mal, puede
cabe la posibilidad de que termine en la cárcel un político, a no ser que se lo esté llevando crudo, es decir, que esté robando, si no puede tomar las peores decisiones del mundo, que a él no le va a pasar absolutamente nada. Bien, pero volviendo al tema este de la banca española, concretamente, el hecho es que los ingresos no son nada especial y además no van a aumentar, y esto es algo que ya todos dan por hecho en esa industria. Y solo les queda recortar gastos, como en cualquier otra empresa. Es decir, si sabes que tus ingresos van a erosionarse mucho a lo largo de los próximos meses, por lo que sea, bueno, pues quieres mantener con vida la empresa, lo primero que acometes es un recorte de gastos. Esto también es extrapolable a una economía familiar. Si un miembro de la familia se ha quedado sin empleo y no tiene perspectivas de encontrarlo en breve, bueno, y tienen que vivir solo con un salario, pues a partir de ahí ya es empezar a recortar, sabiendo que la entrada de dinero va a ser mucho menor. Pues en esta circunstancia es como se encuentran los bancos españoles en este momento, ahora mismo. Y de esto mismo van las fusiones. Las que tan interesados están, pues todos, tanto el Banco Central Europeo. Aquí la liebre, la verdad es que la levantó de Guindos, que es vicepresidente del Banco Central Europeo, que además conoce bien el caso de Bankia porque se nacionalizó cuando él era ministro de Economía, y es el que advirtió, bueno, aconsejó, y cuando el vicepresidente del Banco Central te aconseja algo, ya sabes que es un consejo un tanto ejecutivo, y más teniendo en cuenta la situación financiera del gobierno español. Eso por un lado. Luego también está a favor el gobierno, por supuesto, solo faltaba, quieren ofender a cualquiera, menos al Banco Central Europeo y a Bruselas, que es de donde les va a venir todo el dinero que puedan obtener en grandes cantidades a lo largo de los próximos meses, como por supuesto a las propias entidades financieras, o al menos a quienes dirigen esas entidades financieras. Evidentemente al empleado de sucursal, pues el hecho de que su banco se fusione con otro no le hace demasiada ilusión, porque podría suceder, vamos, el de sucursal o el de los servicios centrales, podría suceder que por duplicidades termine perdiendo su empleo. Y bien, no es nada nuevo decir que el peor momento para perder un empleo es cuando hay una crisis económica, en un momento justo en el que todo el mundo está perdiendo su empleo y cuesta mucho encontrar otro. El problema es que en España queda poco por fusionar, porque la banca española está ya muy concentrada. Si echamos un vistazo a los bancos que tenemos, pues la verdad es que, os he dado el número antes, ya solo quedan 8 bancos de cierta envergadura. Hay algunos más pequeños, por supuesto, queda incluso alguna caja todavía, pero pequeñitas, eso sí. Pero bancos grandes quedan, bueno, en bolsa, obviamente, pues solo quedan 8. Son los dos grandes, internacionalizados, el Santander y el BBVA. Luego está el Sabadell, Bankinter y los supervivientes del naufragio de las cajas de hace ya una década. Es decir, CaixaBank, Bankia, Liberbank y Unicaja. Se tuvieron que convertir en bancos, obviamente, y consiguieron sobrevivir pues a toda aquella miriada de cajas que había en España hasta el año 2009-2010, que empezaron primero las fusiones frías y luego ya posteriormente empezaron a aglutinarse entre ellos. Muchos terminaron en bancos grandes, en otros casos como la Caja de Ahorros de Mediterráneo se nacionalizó primero y después se le colocó al Sabadell. El caso de Bankia, pues pasó lo que acabo de explicar. En fin, como vemos, hay poco que fusionar ya. No estamos en los años 80, cuando los bancos y cajas pues se contaban por decenas. Yo lo recuerdo bien, los años 80, 90, hay un montón de bancos y un montón de cajas por España. Esto más, los bancos es fácilmente visible porque uno va por la calle y se encuentran las sucursales y bueno, los edificios de oficinas, etcétera. Y ahora realmente marcas bancarias hay muy pocas. Así que ante un panorama como este hay que fusionarse, sí, pero queda muy poquito que fusionar. Los candidatos idóneos eran CaixaBank, por un lado, lógicamente, era el gran ganador de toda aquel terremoto cajero que hubo hace 10 años. El CaixaBank es una entidad, es la antigua Caixa de Pensiones de Barcelona, una entidad nacida como tal, que fue en 2011, y que incorpora la Caixa de Pensiones de Barcelona. Bueno, estaban también las cajas de la SIP, del sistema institucionalizado de protección, las fusiones frías, vamos, de Banca Cívica. Banca Cívica, hablo de memoria, estaba Caja Navarra, estaba Caja Canarias y Caja Sol de Sevilla, si mal no recuerdo. Pues luego el Banco de Valencia también incorporaron ahí, más el negocio, esto es posterior ya, el negocio de banca minorista,
la otra, ¿no?, de banca minorista que tenía Barclays en España. Barclays lleva muchos años operando en España y hace unos años decidió retirarse y le colocó la banca minorista a la Caixa. Bien, eso por un lado, y por otro, Bankia. Es un banco que tiene más o menos la misma edad, creo que nació un año antes, en 2010, como fruto de la fusión entre Caja Madrid y Bancaja. Luego también había otras cajas más pequeñas, que estaba Caja Segovia, Caja Ávila, pero vamos, eran muy pequeñitas. Las dos grandes eran Caja Madrid y Bancaja. Caja Madrid, su nombre lo dice, estaba en Madrid, y Bancaja estaba en Valencia. Ya luego, unos años más tarde, absorbió un SIP, el Mare Nostrum se llamaba, que estaba Caja Murcia, estaba Sa Nostra, Caixa Penedès también. Bueno, en resumidas cuentas, como veis, toda esa reorganización de hace unos años alumbró pues estos dos gigantes, al menos gigantes nacionales, que son los que ahora deben fusionarse, y según nos lo están diciendo, no queda otro remedio que hacerlo. Muchos ven esto como algo así como la culminación, con algo de retraso, con 10 años de retraso, de la fusión de casi todas las cajas bajo la batuta de la Caixa. Digo casi todas porque algunas, como Caixa Catalunya, pasó al BBVA, las de Unim también, que eran las cajas catalanas, y como ya os decía antes, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Alicante, se la quedó el Sabadell. El resto todas quedaron más o menos subsumidas dentro de Bankia y de CaixaBank. Habría que preguntarse por qué esto no se hizo antes, porque hemos tenido que esperar 10 años para ver esto. Lo de fusionar CaixaBank y Bankia es algo de lo que se viene hablando. Os decía al principio del programa que si semanas no, ni meses, años. Yo vengo oyendo hablar de la fusión entre CaixaBank y Bankia, pues no sé, desde 2011, 2012 más o menos. Pero en aquel momento no hubo fusión. De hecho, hasta los propios directivos de la Caixa lo dijeron en su momento, que no les importaría. Creo recordar, no sé quién fue, no sé si fue Fainé el que lo dijo en su momento. Estoy hablando de algo que sucedió hace tranquilamente 8 o 9 años. Pero vamos, no hubo fusión, hubo nacionalización. Es probable, no lo sabemos, que CaixaBank se echase atrás cuando vio el agujero de Bankia, que era como la boca del metro, vamos, una cosa gigantesca, que debió pensar que lo mejor es que ese agujero lo tapase otro, es decir, lo tapase el Estado con nuestro dinero, y luego pues ya se vería. Bueno, y es eso mismo lo que estamos viendo ahora. Ya está, se va a terminar quedando con Bankia, con la estructura, por lo menos 10 años después, y con el agujero debidamente tapado. El Estado es el dueño, no de completamente de todo Bankia, es el dueño del 61% de Bankia, es decir, es el principal socio, el de control, por supuesto, y lo es a través de su matriz, que se llama BFA, que es Banca Financiera y de Ahorros, creo que son las siglas. Y bueno, la verdad es que, si esto ya yéndonos a los números, por el desempeño de la entidad, no parece que el dinero dedicado al rescate vaya a recuperarlo pronto. El dinero que se metió en aquel momento de urgencia fueron más de 20.000 millones de euros. La acción de Banca cerró el viernes pasado a 1,30 €, pero vamos, que no ha sido algo puntual por lo del coronavirus y demás. He estado echando un vistazo al histórico y la acción de Bankia repta por debajo de los 3 euros desde hace ya un par de años, desde el año 2018. Cuando se nacionalizó, esto fue, me apunto aquí la fecha, el 7 de mayo de 2012, recuerdo perfectamente aquel día. Pues en aquel momento la acción estaba por encima de 100 euros. Desde entonces no ha hecho más que caer. Tuvo un levísimo repunte en 2014, se puso unos 6 euros, y el resto pues ha sido ya una lenta y prolongada agonía, la acción de Bankia. Vamos, nadie se le ocurría comprarla. Pues nadie quiere Bankia. Si nadie ha querido Bankia es porque nadie confiaba en el futuro de esa entidad. Lo veía pues como una especie de resto que se había, hasta el nombre venía agafado ya por la nacionalización, la casi quiebra, etcétera, todo lo que se llegó a saber, porque su primer presidente, Rodrigo Rato, está en la cárcel, porque el anterior presidente de Caja Madrid, Blesa, se suicidó pegándose un tiro en el pecho hace ahora 3 veranos. En fin, que no era una marca que tuviese muy buena prensa, todo hay que decirlo, a pesar de que tanto su nueva dirección, por parte de Kory Golzarri, que venía del BBVA, como por supuesto por todo su equipo humano, han hecho lo posible y lo imposible por mejorar la imagen de la entidad y por recuperar la confianza de la gente. Pero claro, después de aquellos años tan peligrosos como los que fueron de 2010 a 2013, pues era muy difícil levantar el vuelo, y más pues en un entorno económico que tampoco invitaba a que levantases el vuelo. Y el resultado pues lo vemos en el precio de la acción. Aquí habría que hacerse una pregunta, y es ¿qué pasó con el dinero con el que se rescató a la entidad? Que se habla siempre de rescate, ¿no? Parece ser que alguien
estaba a punto de ahogarse y llegó el Estado y le dio dinero y ya pues no se ahogó y ese dinero se lo metió en el bolsillo, algo así. A ver, no pasó nada especial, nadie se lo ha llevado, nadie lo tiene en Liechtenstein o en Andorra, ni mucho menos. Simplemente el Estado puso 22.400 y pico millones y se emplearon en lavar años y años de mugre incrustada por las malas inversiones de los gestores políticos de Caja Madrid y de Bancaja. Bankia era la demostración de cómo funciona la banca pública, o mejor dicho, la banca política. ¿Por qué? Banca pública siglos antes. La Caja Madrid era una caja que había sido fundada a principios del siglo XVIII y se la cargó una generación de políticos en apenas 10 o 15 años. Así que bueno, ese dinero se empleó para que la entidad no quebrase, evidentemente que iba a hacerlo, y para garantizar al menos parte del empleo, para garantizar los depósitos y para garantizar el pago a los acreedores. Vamos, que no se rescató un banquero, como han dicho desde entonces, pues asociaciones, partidos políticos, algunos partidos políticos, ¿no? Lo que se hizo fue recapitalizar una entidad con dinero público para evitar que quebrase con estrépito, que bueno, eso arrastrase a otro tipo de actividades. En aquel momento, en 2012, estábamos en la parte más profunda de la crisis, recordadlo, el desempleo estaba en máximos, en fin, que la situación era muy delicada y lo único que faltaba es que un banco importante como Bankia pues quebrase de un día para otro de manera desordenada. Así que querían evitar eso, querían evitar que se quedasen los empleados en la calle, estamos hablando de miles de empleados, y que los depositantes se quedasen sin dinero. En fin, que no se rescató al banco, sino que se rescató a los empleados, a los depositantes y a los acreedores. Y esto es importante remarcarlo, porque en estos últimos 3 días he leído algunos que devuelvan el rescate. Pues no sé de dónde lo van a sacar, porque sí, el rescate no está guardado en ningún sitio. En fin, con el agujero ya tapado, CaixaBank puede hacerse ahora con Bankia a un precio, pues la verdad, muchísimo menor. Están hablando de unos 2 o 3 mil millones de euros que se pagarían con el recorte de gastos subsiguiente. Subsiguiente a la fusión, quiero decir. Harían falta, como es lógico, menos sucursales en la calle y las duplicidades en los departamentos centrales del banco pues se eliminarían. No van a tener, por ejemplo, 2 departamentos de marketing o de publicidad, pues con uno de prensa. Con uno bastaría tenerlo centralizado, porque, bueno, un poco lo que ha pasado. Si fusiones en la banca española ha habido muchísimas. Yo las he visto todas desde niño. Vine a hacer el Santander actual, el BBVA, por supuesto que no fueron más que sumándole siglas, en fin, que lo de las fusiones en la banca española de 1980 a esta parte no se parece absolutamente en nada. Queda algún nombre. Bueno, de hecho creo que queda el Santander y poquito más, el único nombre como tal. El resto son todo entidades nuevas. En fin, que una fusión supondría mejorar los gastos, o optimizarlos por lo menos. Solo en empleados pues se calcula que esto podría costar entre 10 y 15.000 puestos de trabajo, tanto de Bankia como de la Caixa, por supuesto, de CaixaBank. Pero bueno, siendo esto malo, y evidentemente es malo, siempre que se queda alguien sin empleo, y más en estas circunstancias es malo, lo peor de CaixaBankia, llamémosla así, tomándonos la licencia, es que aumenta la concentración bancaria en España, en un país en el que ya los bancos están muy concentrados. Tras la fusión entre estos dos bancos, entre CaixaBank y Bankia, pues Santander, el BBVA y el nuevo banco coparán más o menos el 70% del mercado, tanto en activos como en clientes o en sucursales. Caray, si ya hay poca competencia, pues habrá menos aún. Al menos competencia de jugadores tradicionales regulados, porque la banca se enfrenta hoy, no solo en España, sino también en el resto del mundo, a un auténtico calvario, tan pronto como las empresas tecnológicas, por ejemplo, tipo Facebook o Google, se metan en su negocio, es decir, se pongan a ser intermediarios financieros, a prestar dinero, a cobrarlo con su preceptivo interés, etcétera. En fin, los bancos ya sabéis que padecen una regulación, ratios de capital, etcétera, en fin, que es draconiana en muchos aspectos. Santander y BBVA al menos operan, buena parte de su negocio lo tienen en el extranjero. Bueno, Santander opera en 16 mercados, algunos muy grandes, como el británico, donde es un banco muy importante, o el mercado alemán también, y por supuesto los principales de Hispanoamérica. El BBVA tiene una presencia fuerte en Hispanoamérica, desde luego en todos los principales mercados de allí,
y en Estados Unidos tiene incluso una subsidiaria con bastante negocio en algunos estados como Texas o Florida o California. De hecho, el estadio de fútbol de Houston se llama BBVA. Esto me lo dijo, yo no he estado nunca en Houston, pero me lo dijo un contraescucha que vive allí. Me dijo, pues el estadio de aquí se llama BBVA y lo habían hecho de fútbol nuestro, es decir, soccer, que llaman en Estados Unidos, no de fútbol americano. Bien, para Bankia y CaixaBank no hay nada de esto, es decir, no tienen esta escapatoria, tienen su negocio concentrado en España y por lo tanto están muy expuestos a lo que pase aquí. Tienen todos sus huevos en la misma cesta y la cesta anda un poco perjudicada. Así que quizá la fusión les permita sortear mejor el temporal, aunque solo sea por lo que han ganado en eficiencia. Eso sí, la fusión tendrá consecuencias políticas. Del dinero ya nos podemos ir despidiendo, eso por descontado. Es injusto, sí, increíblemente injusto, pero es así. Si se hubiese metido mano antes al desbarajuste de las cajas, allá por el año 2000, pues no nos encontraríamos con esto. La fiesta de todos estos políticos la hemos terminado pagando nosotros, tal y como se advirtió en su momento. Claro, esto se advirtió hace 15 o 20 años y lo estamos viendo ahora. Pero bueno, que esto tendrá consecuencias políticas hoy. Es un clavo más en el ataúd de Podemos, que ha construido, como bien sabemos, buena parte de su discurso sobre la banca pública, ¿no? El gobierno, de hecho, ni se dignó a informarles el jueves pasado de la fusión. Se tuvieron que enterar por rumores en Madrid o directamente por la prensa. En fin, ahora tendrán que poner en un platillo de la balanza sus principios y en el otro el cargo y sus prebendas. Ya veremos cuál pesa más de los dos platillos. Yo personalmente creo que pesará más el cargo, pero bueno, eso está aún por ver. De lo que sí podemos estar ya seguros es de algo que parece chocante, pero es así. Podemos estar seguros es que lo que Rajoy nacionalizó in extremis, Sánchez va a privatizar también in extremis, perdiendo dinero y con el único objetivo de hacer un guiño a Bruselas, para que se convenzan que es alguien de fiar. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Alejandra de Barcelona, que nos regala una reflexión sobre el tema este de la deuda que hablaba yo la semana pasada. Hola Fernando, te mando este audio en relación a la contracrónica que hiciste el martes sobre la deuda soberana. Sí que es cierto que la noticia pasó algo desapercibida. Yo por mi profesión sigo bastante estas noticias, aunque también creo que, como tú bien dices, es un tema que no interesa demasiado. Bueno, básicamente quería comentar dos cosas. En primer lugar, el cortoplacismo que mencionaste al principio. Estoy completamente de acuerdo que vivimos en una sociedad exageradamente cortoplacista, lo que me parece un gran error. Recientemente escuché una entrevista a Miguel Ancho Bastos y comentaba, remontándose a la época victoriana, que esto no siempre fue así y cómo ha cambiado la cultura del consumo y del ahorro en este aspecto. Es decir, antes las empresas, por ejemplo, creaban planes de ahorro. Un ejemplo real es el de la casa Ford, que lo hacía para que la gente adquiriera sus coches. Hacía un plan de unos 4 o 5 años, la persona recibía unos intereses y además al final obtenía el coche. Era la idea un poco de sacrificio previo de bienes de consumo presente para tener un determinado bien en el futuro. Con la creación de los bancos centrales y la abundancia del dinero barato, se propicia un cambio hacia lo que hoy conocemos como el consumo moderno, que es consuma hoy y pague mañana. Aunque también podemos decir que según el caso no es mañana y se convierte en paguen sus hijos o sus nietos. Asimismo, el cortoplacismo también lo vemos en muchos otros aspectos, como el sistema de pensiones o las promesas de modernización de nuestra economía, de nuestra estructura productiva. Claramente se ha visto que en épocas expansivas se ha gastado el dinero a corto plazo y se ha dejado de invertir en proyectos a medio y largo plazo para mejorar la productividad o generar más valor añadido. A pesar de que son el tipo de recomendaciones al que llegan todos los planes estratégicos que se elaboran a 10 o 15 años vista. Esto liga con el segundo tema también que quería comentar, que es el de la deuda propiamente. Simplemente añadir los datos de China, cuya deuda también se está incrementando significativamente, de un 52% del PIB en 2019. Se espera que llegue a un 71% a finales del 2021.
Obviamente está lejos de los niveles de España o de otros países, pero bueno, también es significativo. Realmente nos encontramos ante una situación en que la heterodoxia ya no es una excepción, con esta política monetaria exageradamente expansiva por parte de bancos centrales, que simplemente lo que hace es anestesiar la prima de riesgo, diluir la sensación de riesgo y penalizar a los ahorradores. Los agentes que antes se preocupaban de generar valor y acumular capital, especialmente el Estado, ahora solo se preocupa de mejorar su capacidad de endeudamiento. Ahora se gobierna para parecer dignos de crédito y esto me parece preocupante. Ya no se preocupan de generar valor añadido. A nivel de España, la previsión del FMI para 2020 es de un incremento de la deuda de 140.000 millones. De estos 140.000, el 41% se irá en materia de avales irrecuperables y otras partidas. 21% se traducirá en más gasto y un 39% vendrá por la menor recuperación, ¿no? Es decir, menos ingresos esperados. A su vez, la IREF pronosticaba recientemente, creo que salió así también este mes de agosto, que no recuperaremos los niveles previos de deuda sobre PIB hasta después de 20 años y deberán ser de austeridad, algo que ya veremos cómo casa con los planes del gobierno, que de hecho con los reales decretos de los viernes prepandemia ya comprometió un gasto estructural de casi 10.000 millones de euros. Por descontado, damos por hecho subidas de impuestos, pero lo peor es cómo nos las justificarán, según mi parecer. Nos dirán que la presión fiscal en España está por debajo de la media europea y que es necesario para mantener un estado de bienestar de primera división, como dijo la ministra, con la guinda de que esto nos hará ser buenos patriotas. Lo que siempre se olvidan es de complementar este dato de presión fiscal, que es básicamente recaudación entre PIB, entre Producto Interior Bruto, con el de esfuerzo fiscal, que mide la capacidad económica de los contribuyentes y que me parece más relevante. En este caso, España es el cuarto país con mayor esfuerzo fiscal de una comparativa que a nivel europeo. Bueno, eso es lo que quería comentar. Un saludo y gracias por tu programa que escucho prácticamente todos los días. Pues muchas gracias, Alejandra, por una reflexión tan completa y tan bien estructurada. A ver, en esto de la deuda están echando la pelota hacia adelante, con la idea de aplazar el problema, no de resolverlo. No quieren resolverlo porque hacerlo supondría un sacrificio tan grande que ningún político está dispuesto a aceptar ese sacrificio. Vamos, que se ha asumido, y esto lo sabes bien, bueno, lo sabe cualquiera que mire la deuda, que mire los números, los ceros más bien. Se ha asumido como algo óptimo que la deuda pública esté aproximadamente sobre el 100% deuda pública sobre PIB, esté en el 100% o por encima del 100%. Algo que hace 30 o 40 años pues les hubiese parecido algo intolerable por insostenible. Luego ya pues lo subirán al 150% sobre PIB, luego al 200% sobre PIB y así hasta que reviente. Como ellos no estarán, pues o sea, dentro de unos años, pues serán otros los que tengan que lidiar con el problema. Bien, seguimos con Jorge de Guadalajara, pero la Guadalajara de México, no la de España, que nos habla de las teorías de la conspiración, pero concretamente de las últimas que han surgido. Estaba viendo tu video en que hablas acerca del movimiento que se dio en Alemania de crítica a las medidas en contra del coronavirus, que por ahí incluso hasta estuvo participando Robert Kennedy Jr. No sé tú cómo hayas visto la relación que hay entre ese movimiento y algunos movimientos que se están dando en internet muy relacionados con teorías de conspiración como el QAnon y el disque movimiento patriota y esas cuestiones que pues la verdad yo he visto muchos videos en internet, hay mucha gente de Sudamérica y no solamente de Estados Unidos que está promoviendo esas cosas que incluso plantean algunas cuestiones totalmente pues fuera de lugar, como una imagen mesiánica de Donald Trump, una relación por ahí de su tío con Nikola Tesla, de viajes en el tiempo y hasta
la supuesta muerte fingida de John F. Kennedy Jr., que supuestamente sería el que está detrás de todo este movimiento para ayudar a Trump para acabar con toda una alianza entre grandes empresarios y políticos a nivel mundial que quieren dominar al mundo a través del coronavirus y otras medidas, ¿no? No sé tú qué opinión tengas acerca de esto. En mi opinión, me parece que puede ser una especie de medida o de movimiento creado artificialmente por el equipo de campaña de Trump para generar de manera viral en redes sociales o toda una campaña aprovechando las teorías de conspiración que desde que empezó esto del coronavirus se han desatado en torno a figuras como George Soros o Bill Gates y que están llegando ya a un extremo. Bueno, también ahí entra lo de la investigación sobre Epstein y la prisión de Ghislaine Maxwell, su antigua pareja y cómplice, y que de ahí pues han resultado en cuestiones que incluso se ven hasta difamatorias, como por ejemplo están afirmando y tirando durísimo en contra del actor Tom Hanks, que ya hasta uno de sus hijos salió en un video despotricando, diciendo que ya le paren, que están destruyendo a la reputación de su padre y sin tener más pruebas que lo que se publica en foros de internet como 4chan. Este, y pues, eso es lo que yo he visto. No sé qué opinión tengas, pero si este tipo de movimientos puedan ser incluso considerados como peligrosos o pueden llevar a un incremento de la desinformación ante la pandemia y todo pues con una finalidad política al final, ¿no? Y pues también la verdad se me hace que de fomentar mucho la ignorancia y fomentar mucho los prejuicios en contra de ciertas personas que pues sí pueden que no sean ángeles del cielo y que puedan tener muchos intereses ideológicos, económicos o políticos en juego en la situación actual o que han estado también detrás de muchos movimientos en ese sentido o han estado también pues fomentando mucho lo de las protestas en Estados Unidos contra el supuesto racismo y demás, pero que finalmente puede llevar esto a cuestiones que pueden resultar insospechadas. No sé cómo lo veas tú. Bueno, por lo que tengo visto hasta ahora, el tipo que digo hasta ahora a lo largo de mi vida, que he estado, por lo menos de mi vida, consciente, es una cosa que he observado y es que el tipo que compra una conspiración, una conspiranoia, se las compra todas ya a partir de ahí. Solo cuestión de tiempo. Por eso las conspiraciones suelen estar entrelazadas a menudo, están entrelazadas las unas con las otras. Yo la verdad es que el tema este conspiranoico, que me gusta, por pura curiosidad, pero es que no tengo mucho tiempo para dedicarle. No lo tengo estudiado muy a fondo, porque es que es un universo en sí mismo, es de gran complejidad y además cambia constantemente. Pero vamos, el impacto que esto puede tener en política creo que es limitado. Ojo, creo, que lo mismo me equivoco y la cosa se ha extendido más de lo que pensaba. Bien, vamos ahora con Severino, que nos habla de la polémica esta del cartel de Patria, la serie esta de HBO, como síntoma de algo mucho más grave. Hola Fernando, aprovechando toda la polémica que hubo estos días con respecto al cartel de la serie Patria de la HBO, me gustaría hacer un comentario respecto a la imagen que tiene la sociedad con respecto a ETA. Y me parece que cada vez está siendo más benévola, sobre todo según qué regiones y según qué marcos de edad. Por ejemplo, yo recuerdo más o menos cuando era un niño y mis padres encendían el telediario y cada 15-20 días pues se abrían con la muerte de alguien a manos de ETA. Yo no sé si las generaciones de ahora le están enseñando esto o son conscientes de lo que había o tienen un poco de sentido común en este aspecto, porque a mí me parece que ahora mismo ETA en unos sectores de la población bastante pues, se encuentra con bastante aceptación, lo que fue, afortunadamente, y esperemos que no vuelva.
¿Por qué digo esto? Pues mira, yo me acuerdo también eso cuando era niño que sacaban a la gente de Ribatasuna que judicialmente era ETA y no tenía el cuajo a decir las cosas que están diciendo ahora los señores de Bildu. Hasta vi otro día a uno de Bildu diciendo que estaba en su derecho de reivindicar a los terroristas que habían muerto en la explosión de un coche bomba y que en él iba a dar lecciones morales a él. Entonces, pues yo no sé a qué extremo estamos llegando en según qué sitios. No lo sé. No sé tú lo que piensas al respecto. Otra cosa, por ejemplo, el tema de los GAL los están poniendo al mismo nivel que los de ETA y efectivamente los GAL fue un error. Los GAL tenían y fueron perseguidos con todo el peso de la ley, pero bueno, es que no estaba al mismo nivel de ETA, ya por su nivel de la cantidad de crímenes que realizaba, como por el hecho de que a fin de cuentas los GAL existieron porque ETA existió. Si ETA no hubiera existido, los GAL no hubieran existido. Entonces a mí esta relación de causa-consecuencia considero que es importante tenerla en cuenta. No sé, ¿tú qué opinas al respecto? Un saludo. Pues sí, Severino, esto es algo que también he observado yo. Creo que los más jóvenes, los que tienen hoy menos de 25 o 30 años, no son plenamente conscientes de lo que supuso ETA y el sufrimiento que provocó en toda España durante 40 años. Vamos, no todos los jóvenes, pero sí una parte, por lo que tengo visto por ahí. Esto yo creo que es atribuible a dos causas fundamentales. La primera es el tiempo. Es decir, han pasado ya más de 10 años de su último atentado, que tuvo lugar en Francia. Mataron a un policía francés. Y han pasado ya más de 11 desde los últimos atentados en suelo español. Esta fue la bomba en la casa cuartel de Calviá, en Mallorca, que mató a 2 guardias civiles. Esto fue, lo he ido a mirar, fue el 30 de julio de 2009. Me pilló a mí en la redacción, recuerdo que lo vi por televisión en directo. Es decir, que han pasado ya 11 años y un mes. Más lejos aún quedan, por supuesto, los años de hierro, los años 80 y 90, cuando mataban a 30 o 40 personas al año. El paso del tiempo y el olvido pues están íntimamente relacionados con todo, ¿no? En todos los casos. Y, en fin, yo creo que precisamente porque provocaron tanto sufrimiento y tanto dolor, es muy importante recordar lo que pasó. Esa es la primera de las causas, el tiempo, que esto no hará más que agravarse, porque el tiempo no se detiene. La otra causa sí que es provocada, la del tiempo es inevitable. Y es que creo que hay una operación de blanqueo desde hace unos años, llevada a cabo y capitaneada por parte o toda la extrema izquierda en España. No digo solo en el País Vasco, en España. Y no, la verdad es que a los asesinos no hay que blanquearlos. Se les puede llegar a perdonar si muestran arrepentimiento genuino, pero vamos, nunca hay que olvidar lo que pasó y cómo 800 y pico personas inocentes fueron asesinadas. Tampoco hay que olvidar, por supuesto, cómo el Estado se saltó la ley para luchar contra el terrorismo con bandas como el GAL a principios de los años 80. Pero es que el libro este de Aramburu, Patria, no va de los GAL, va del sufrimiento que infligió la ETA a la sociedad vasca, especialmente en los años de hierro. Así que, en fin, no veo yo aquí que esté justificado. Bueno, el blanqueamiento nunca, jamás, pero es que tampoco está justificado el poner a la misma altura a unos y a otros, sobre todo cuando la serie no la he visto, evidentemente, ni la creo que la vaya a ver, por lo menos a través de HBO, porque no estoy suscrito, pero vamos, que no me importaría verla, ¿eh? Vamos, el libro de Patria ha sido, no sé si el que más vendido de España, pero de los más vendidos de España. El propio Aramburu dijo que el cartel no le parecía muy afortunado. Y desde luego, al margen de esto, sí que hay que ser especialmente didáctico con todo lo que pasó con la ETA hace unos años, durante prácticamente toda mi vida. Fue uno de los flagelos de varias generaciones de españoles. Bien, pues ya vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de Sánchez y sus presupuestos. Ni con los vigentes presupuestos, ni con los futuros vamos a salir de la ruina. Pero Pedro necesita unos nuevos presupuestos como papel donde redactar su relato de esperanza y superación y como fe de vida que certifique su existencia como gobernante. Este relato ha de ser escrito coralmente, entre carroñeros ante unos despojos que no pueden saciarles mínimamente, por lo que han de salir con las promesas de un reputado embustero, que apostará a que ir a nuevas elecciones es peor alternativa para sus compinches. Minimizando crisis o gobernando no encontraremos a Pedro, pero cambalacheando
¿Cómo seguir la poltrona? Seguro que sí. Si lo consigue, vamos aviados, y si no, también. Así que disfrutemos al menos del espectáculo de hipocresías pamplinas, deshonestidades e impudicias gigantescas, constantes y televisadas con las que nos va a obsequiar Pedro y sus trovadores. Que el asco no evite el asombro ni la lección. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida esta primera contracrónica de la semana. Ya sabéis, mañana, que será día 8, también habrá contracrónica. Estaré yo aquí en persona para contárosla y espero encontraros al otro lado. Hasta mañana, amigos.